fijaos, cuando empezamos a dar vueltas por España, pues es verdad que en muchos lugares encontrábamos que se había desertizado el tejido social. Pero hoy, escuchándoos a vosotros, digo, qué poquita falta, ¿no? Hago yo ya. Y cómo me gustaría que estuvierais en Madrid, que estuvierais en el Parlamento español, que gente como ellos y como ellas estén gobernando este país. Qué tranquilidad me dais. Así que muchísimas gracias. Es verdad que la última vez que vine a Granada tenía más querellas que Al Capone, ¿no? Sí, una cosa. Y claro, ayer y antes de ayer pues ya se han quitado las últimas, ¿no? Ya se quitaron, ¿no?, las de defraudador fiscal. Antes de ayer se anuló la sentencia de la Complutense, y ayer Rivera decidió quitar su querella, ¿no? Es verdad que cuando se anunciaron salieron en el 100% de los periódicos, abrieron los telediarios, le dedicaron horas en las tertulias, y ayer no salió en ninguna portada, no salió en ningún telediario. Cuando nos insultan, lo pregonan a los cuatro vientos, cuando nos descalifican, cuando nos acusan. En cambio, cuando se archivan las querellas, cuando se retiran, cuando ganamos los juicios, eso no va a portadas. Y eso es verdad que yo lo he sufrido mucho, pero quien más lo ha sufrido ha sido Pablo Iglesias, y por eso reclamo para nuestro secretario general cariño, cuidado y apoyo, porque es quien está aguantando buena parte de los golpes. Hay una cosa que me enseñaron mis mayores, y es que cuando uno estaba durante el franquismo repartiendo panfletos en las fábricas, porque era un delito, el compañero que estaba en la esquina vigilando, si venía la policía, silbaba. Y al mismo tiempo, los compañeros, cuando alguien sufría los ataques, lo apoyaban, porque los ataques no eran por su comportamiento personal. Hemos apoyado a Rita, hemos apoyado a Guillermo Zapata, hemos apoyado a Íñigo, a cualquiera que ha recibido ataques, porque no les atacaban a ellos y a ellas por ningún comportamiento personal, les atacaban por ser de Podemos. Y yo creo que la lectura que tenemos que sacar es que cuando atacan a una compañera y un compañero por un comportamiento de estas características, por supuesto, tenemos que estar apoyándole. Y por eso he planteado desde el comienzo, y he planteado que cuando atacan al secretario general, todos tenemos que defender a nuestro secretario general, porque defendiéndole a él, nos estamos defendiendo a nosotros mismos. Hay algo que quiero compartir con vosotros al calor de una asamblea congresual, y es que tenemos que hablar de política. Han sido 3 años corriendo, 3 años elección tras elección. Recordáis que nos presentamos a las europeas, nadie contaba con nosotros. Pedro Arriola, que era el responsable de los estudios de demoscopia del Partido Popular, dijo, no, estos son unos frikis, ¿no? Luego ya cuando subíamos en las encuestas le preguntó Aznar, oye, pero Aznar, ¿qué estaría yo pensando? Le preguntó Rajoy, oye, pero estos me dan unos frikis, ¿no? Y le contestó, sí, ya, pero es que ya hasta se duchan, ¿no? Y entonces han empezado a prosperar. Creo que lo he contado aquí alguna vez, ¿no? Que Pilar Cernuda, ¿no?, la periodista, planteó, ¿no?, que es que me han dicho que huele mal el Parlamento, ¿no? ¿Recordáis? ¿No? Porque de repente entró en el Parlamento Pueblo, que se vestía como pueblo y que de alguna manera rompía, fijaos, con esa norma impuesta de que te tenías que disfrazar, ¿no?, de alguna manera, de esa forma de vestir que implicaba que ellos eran los que mandaban, ¿no? Y que de alguna manera cuando veían a alguien vestido de una manera diferente, con un peinado diferente, de repente eso de alguna manera estaba usurpando algo que lo vivían como propio, como algo que les pertenecía. Recuerdo que coincidí en televisión con la señora Pilar Cernuda y me hizo una pregunta y dije, déjeme decirle antes de contestarle que hoy, como sabía que usted venía, me he duchado 2 veces, porque una me parecía poco, ¿no? Mira, hace 3 años, cuando decidimos poner en marcha Podemos, había una lectura política muy importante. Es verdad que si nosotros hubiéramos sido, no sé, de músicos, igual hubiéramos hecho una sinfonía, ¿no? Pero veníamos de hacer un análisis
que creo que era muy correcto. Y era, fijaos, entender que lo que estaba pasando respondía a una pauta común en nuestras sociedades europeas. Era una pauta, fijaos, que tenía mucho que ver con el funcionamiento del sistema capitalista, que sabéis que funciona por ciclos. Entonces hay un nuevo desarrollo productivo, se generan muchas empresas, sube la economía, cuando todo el mundo comparte ese desarrollo tecnológico, las empresas ganan menos dinero, baja hasta que viene una presión de los trabajadores, presionan a las empresas, se busca otro proceso productivo y otra vez sube la economía, ¿no? Llevamos los últimos 100 años con crisis de estas características. Finales del siglo XIX, la crisis del 29, la del crack del 29, la crisis de 1973 y la crisis actual de 2007-2008. Y sabéis que es muy importante, que quiero que compartáis, que entendáis que cada vez que hay una crisis de esas características, siempre es normal que lo que ocurre es que la ciudadanía se enfada. ¿Por qué? Porque cuando hay crisis, las minorías lo que intentan es mantener su tasa de ganancia sobre las espaldas de las mayorías. Os lo digo de otra manera porque esto es una cosa profunda que tenemos que entender. Mirad, en la tradición europea ha habido siempre dos grandes corrientes. Una es la corriente liberal, que la desarrollaron los burgueses en la lucha contra la monarquía absoluta. Y los grandes autores que conocemos, Locke, Montesquieu, eran burgueses, es decir, gente que vivía de su trabajo, que tenía enfrente a los aristócratas y tenían una lucha con ellos, ¿no? ¿Cuál es la tradición liberal? La tradición liberal es la que defiende el individualismo, la propiedad privada, defiende que el gobierno no sea de aristócratas, sino que el gobierno reflejase la pluralidad social. Tienen una idea de la libertad negativa, es decir, que los liberales plantean que la libertad es que no se metan conmigo, que no interfiera nadie conmigo. O sea, mi libertad no es que, como ellos siempre dicen, que el gobierno no me impida vivir debajo de un puente. Y uno piensa, coño, es que tú no vives debajo de un puente. Claro, pero fijaos, para que nadie viva debajo de un puente, tienes que intervenir en la economía. Y los liberales decían, no, la libertad es que no interfieras, que me dejes en paz, ¿no? Y fijaos, los liberales también defienden la división de poderes, es decir, que no fueran los monarcas los mismos que juzgaban las leyes. Al lado de la tradición liberal, sabéis que ha habido, pero desde la Revolución Francesa, incluso antes, la tradición democrática. Y la tradición democrática, el planteamiento era la soberanía popular, la justicia y la igualdad. La tradición democrática y la tradición liberal siempre han estado peleadas, siempre. Fijaos que el liberal por excelencia de España es Cánovas del Castillo. Cánovas del Castillo, que era la fundación, se llamaba del PP Cánovas del Castillo, luego se llamaba FAES, supongo que ahora la recuperarán otra vez, ¿no? ¿Cómo será andar que le parece el PP de derechas? Sí, pero viven todavía de su lógica. Mirad, Cánovas del Castillo es un tipo que estaba en contra del sufragio universal. Pensaba, con una buena lógica, decía, pero ¿cómo vamos a dar el voto a los pobres si los pobres son más que los ricos? Si votan los pobres que son más que los ricos, nos joden. Luis Napoleón Bonaparte, que era muy listo, decía, no, si vamos a dar el sufragio van a estar contentos y nos van a votar a nosotros. Cuidado porque esa es una reflexión profunda. La semana pasada estuve en Sevilla con Dilma Rousseff, la expresidenta del continente brasileño, ¿no? Y le decía a Dilma, ustedes, Lula, usted hicieron una cosa maravillosa, sacaron a 32 millones de personas de la pobreza. Espectacular. En cambio, cuando le han dado un golpe de Estado parlamentario, los golpes de Estado ya no se dan como el de Pinochet contra Allende. Igual que tú ya no necesitas, para conquistar un país, arrasar la frontera con los soldados de la Wehrmacht, como vimos en la foto del 39 en Polonia. No, te puedes cargar a Grecia a base de clic de ordenador, ¿no? Y por tanto ahora los golpes de Estado te los pueden dar a través de un parlamento, sin ningún tipo de problema. Y yo le decía, Dilma, habéis sacado a 32 millones de personas de la pobreza, y cuando te han dado el golpe no había 32 millones de brasileños y brasileñas en la calle defendiéndote. Algo habéis hecho mal, porque eso ya pasó en Europa. El laborismo inglés, el Partido Socialista inglés, sacó a los trabajadores de la condición proletaria que vivían como en las novelas de Dickens, y 30 años después, que no es nada, votaron a Margaret Thatcher. Volvieron a votar a sus verdugos.
Esto es muy importante, porque cuando planteamos que no queremos seducir sin más a la gente, como tú muy bien planteabas, es porque seduces y bueno, pues igual te das un revolcón de una noche, pero no es duradero. No se trata de seducir, se trata de que realmente pongas herramientas para que esa gente entre en otro nivel de conciencia diferente. Bueno, lo que os decía que es muy relevante, Cánovas del Castillo estaba en contra del sufragio universal. Cánovas del Castillo es el responsable de esta idea de España, porque él es el que, de alguna manera, construyó una idea de que España venía, fijaos, de los visigodos. Y toda esa imagen de Don Pelayo. Claro, los visigodos eran arrianos, veían un católico y le prendían fuego. Igual que los católicos veían a un arriano y lo echaban a la hoguera. En cambio ahora parece que venimos... Claro, y esa idea luego la compra Bono y saca de los sótanos del Palacio del Museo del Prado unos cuadros de la época de Isabel II de visigodos. Si tú vas al Prado y dices, Reyes de España, y está Chindasvit, y dices, ¿este qué coño gobernó aquí? Gobernó es Boabdil, ¿no? Mucho más tiempo que un rey visigodo que no tiene nada que ver con... En cambio, fijaos en esa construcción de que España viene de los godos, es por tanto católica, cuando entre Recaredo, que es el que establece el catolicismo, y Don Pelayo, hay más de un siglo de diferencia. No, Don Pelayo ya estaba aquí con el asunto este, ¿no? Católica, monárquica y por supuesto centralista, ¿no? Os decía que es muy importante, fijaos, que entendamos que para Cánovas del Castillo, para que entendamos cómo piensan. Los liberales piensan que a los pobres los hace la naturaleza, pero a los propietarios los hace Dios. ¿Y la nación qué es? La nación es una nación de propietarios. Y por tanto, fijaos, la nación es el instrumento de Dios para construir sus designios. Y dices, ah, qué bien. ¿Y los pobres qué son? Son excrecencias. Fijaos que es muy importante que entendáis esto, porque son los razonamientos que hicimos nosotros hace 3 años cuando construimos Podemos. Veíamos, fijaos, que la tradición liberal y la tradición democrática han estado peleándose durante más de un siglo. ¿Pero qué ocurre durante el siglo XX? Que la tradición liberal se va haciendo democrática y la tradición democrática se va haciendo liberal. Son nuestras constituciones, que son democracias liberales. Por ejemplo, fijaos, los liberales que pegaron tiros para evitar el sufragio universal, al final tienen que asumir el sufragio universal. Que pegaron tiros para que la jornada laboral bajase desde las 16 horas hasta las 8 horas, ahora tienen que asumir la jornada laboral. Que los liberales que estaban en contra de repartir los derechos de ciudadanía tienen que asumirlos. Es que cuando los negros de Haití se levantaron, ¿no?, para cantando la marsellesa, diciendo libertad, igualdad, fraternidad, el ejército de Napoleón los masacró y dijo, esto no es para los negros, ¿eh? Igual que también, fijaos, no era para las mujeres. Cuando los liberales construyen la idea de que el Parlamento representa a la nación, las mujeres ni votabais. Y el Parlamento se tenía que representar. Entonces, esa ficción liberal viene de ahí. El artículo 67.2 de la Constitución Española del 78 dice que está prohibido el mandato imperativo, es decir, que la gente de Granada no podéis mandatar a ningún diputado de Granada haga la barbaridad que haga. ¿Por qué? Porque el diputado por Granada no representa a Granada, representa a la nación. ¿Sabéis por qué? Porque los liberales entienden que un Estado nacional es un mercado nacional. Y el negocio no está en Granada, el negocio está en el mercado nacional. Estas son las cosas, fijaos, escondidas. Esta mañana empezaba las clases en la Complutense, en la Facultad de Derecho, doy clases este año, y les contaba que tenemos que ver las cosas que no se ven. Tenemos que, igual que un arquitecto ve un edificio y adivina la estructura, nosotros tenemos la obligación de ver lo que hay debajo de las cosas. ¿Y sabéis cuál es el problema? Cuando tú ves las cosas que hay detrás, te conviertes en molesto. Claro que Pani molesta, porque de repente ve cosas y las transforma que muchos quisieran que ni siquiera las miráramos. Recuerdo que siempre le decía en broma a los alumnos, que lo contaba una vez en Granada, que yo tenía una novia y fuimos a ver Ghost. Yo me aburría aquello, ¿no? Y un montador le dije, oye, si ese tipo atraviesa la pared, ¿por qué no se cae al piso de abajo? ¿No? Seguro que ella me miró y me dijo, tú siempre jodiendo las películas, ¿no?
De alguna manera, fijaos, cuando vemos estas cosas, el PP y el PSOE nos dice, vosotros siempre jodiéndonos nuestra estabilidad, siempre jodiéndonos nuestra tranquilidad. Fijaos qué importante es esto. La tradición democrática, que es el aire de familia jacobina, roesperiana, fue asumiendo también cosas que creo que son muy importantes para nosotros y nosotras, como por ejemplo la división de poderes. Ojalá durante la dictadura hubiera habido habeas corpus, ¿no? Es decir, que en vez de que te detengan sin ningún tipo de garantía judicial, existieran ese tipo de garantías. Y por tanto, fijaos, la democracia se ha hecho liberal y el liberalismo se ha hecho democrático. ¿Qué es lo que os pido que retengáis? Que cada vez que hay una de esas crisis que os contaba del capitalismo, ¿sabéis qué es lo primero que hace el poder? Se desprende de las pulgas de la tradición democrática. ¿Por qué? Porque la tradición democrática le sobra para mantener la tasa de ganancia. Y cuando hay crisis económica, dice, la crisis económica la van a pagar los pobres y las clases medias. Y si puedo invadir algún país, lo invado. ¿Qué ocurre? Fijaos, que es muy importante que entendáis esto. A finales del siglo XIX, la crisis del 29, ¿qué hace la tradición liberal? Pues al final termina liberándose de la tradición democrática de manera extrema. En el año 73, igual. Es cuando comienzan las dictaduras en buena parte del mundo. Y ahora tenemos esa discusión. ¿Qué me interesa que retengáis? Porque es la discusión que tuvimos hace 3 años cuando decidimos poner en marcha y que estamos discutiéndola ahora en Vistalegre. Dijimos, mirad, cada vez que hay una crisis económica, como la de 2007-2008, si miramos en la historia vemos que el poder siempre ha hecho 4 cosas. Siempre, invariablemente. La primera, decir, no hay alternativa. Y empezar a bombardearnos con que no se puede hacer nada diferente de lo que se está haciendo. Y a veces te convencen. Tienen detrás las universidades, a los premios Nobel de Economía, que es una cosa que se inventaron ellos, porque Alfred Nobel no dio el premio Nobel de Economía, se lo inventaron ellos para hacernos comulgar con ruedas de molino. Lo ha dicho un premio Nobel. Y dices, pero sí. Convencernos, fijaos, de que no hay alternativa. Si eso falla, ¿sabéis cuál es el siguiente paso? Engañarnos buscando un populista de derechas. ¿Qué ocurre en cada crisis? Que la gente está enfadada, claro. ¿Por qué? Porque para recuperar la tasa de ganancia, ¿qué hace falta? Que trabajemos más horas, ganemos menos. Si es que es invariable, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que la gente se enfada. Y entonces, ¿sabéis qué hacen? Llaman a un populista de derechas para que, agitando los excesos del sistema, les votemos. Es Donald Trump. Y uno dice, ¿pero cómo votas? ¿Pero tú crees que un millonario te va a solventar tus problemas? ¿Estás tonto o qué? O sea, a un millonario le interesa lo más mínimo realmente tu situación de pobreza. Si él es millonario sobre tus espaldas, que trabajando no se hace nadie rico. Te hace rico sobre las espaldas de otros. Pero tú trabajando, ¿de qué? ¿Cómo? O sea, que hay unos poquitos muy listos y los demás somos muy tontos, ¿o cómo es la cuestión? No, te hace rico quedándote con el dinero del trabajo de los demás. Aquí se intentó en España con este que me ha quitado la querella. Y mirad, lo digo sin ningún gesto. Impertérrito. Señalando al firmamento. Ay. Lo intentaron y metieron mucho dinero, Le metieron dinero y se lo quitaron a Rosa Díaz cuando le plantearon a Rosa Díaz juntados. Rosa Díaz dijo, pues no. Y se equivocó, ¿no? Porque desapareció, porque dijeron, vamos a apostar por este, ¿no? Que es más, tiene más futuro, ¿no? Que Rosa Díaz, que ya como que estaba un poco quemada, ¿no? Si falla un populismo de derechas, el siguiente paso suele ser una gran coalición. Es decir, que este modelo de un partido de centro-derecha y un partido de centro-izquierda dicen, no, por el bien de la nación, de su nación, de propietarios, por el bien de la nación nos juntamos. Que se parece de alguna manera, fijaos, a la primera. ¿Sabéis qué problema tiene la gran coalición? Aquí en España el presidente de un banco planteó que no había que ir a una gran coalición en España. Son listos. Y decía, no, es que si hay una gran coalición, si falla la gran coalición, lo siguiente que viene es Podemos. Porque si está gobernando el PP con el PSOE y el PSOE con el PP, y fallan, es decir, siguen las tasas de pobreza, de precariedad laboral, de desahucios, de privatizaciones, la gente dice, pues ya no vale ninguno de estos dos. Y de repente se les rompe el juguete.
Y por eso, fijaos, el PP se está beneficiando del apoyo del PSOE y le está regalando aparentar como que están haciendo cosas que benefician a la mayoría. Y dicen, ¿pero cómo que benefician a la mayoría? Hacéis un salario mínimo 100 euros por debajo de lo que habíamos pactado con los sindicatos. Hacéis un pacto de pobreza energética que hace que la gente siga muriéndose porque se le prende fuego a la casa o siguen cortándole la luz. Hacéis un acuerdo supuestamente con los sindicatos que lo anunciáis y tienen que salir al día siguiente los sindicatos a decir que es mentira. Son una renta básica. El PP le está dando cobertura al Partido Socialista para que sigan manteniéndose este juego, ¿no? Si eso falla, ¿sabéis lo que queda? Lo que queda es lo que hemos visto en los años 30. Y eso es un planteamiento que nosotros lo vimos hace 3 años. Dijimos, están creciendo los Donald Trump por todos lados. Está creciendo la extrema derecha. Nos están diciendo que no hay alternativa. En España están expulsando a los jóvenes para que no haya un gamonal cada fin de semana. A los parados de larga duración les están diciendo que es por su culpa haber estudiado chino mandarín en Vaughan Internet a las 5 de la madrugada. Perezosa. A los viejos se les asusta diciendo si te mueves igual pierdes la pensión. Ponen en marcha la ley Mordaza y nosotros nos planteamos hace 3 años. Nos vacían la democracia, nos la vacían y nos ocurre como, ¿sabéis el experimento de que tú echas a una rana en un caldero de agua hirviendo y salta, pero pones a una rana en un caldero de agua fría y la vas calentando y la rana se cuece, sin protestar? Y dije, nos van a cocinar como a la rana, ¿no? Aquí había ocurrido algo muy importante, que era el 15M, y aquí quiero que también reflexionéis sobre algo muy importante que lo estamos discutiendo en Vista Alegre. Mirad, ha habido solamente 3 veces en la historia de nuestro país, 3 veces, donde los sectores populares y las clases medias estuvieron de acuerdo en objetivos políticos. La primera vez fue el 14 de abril del 31, donde los sectores populares y las clases medias estuvieron de acuerdo en acabar con el antiguo régimen, que implicaba acabar con la monarquía de los Borbones y traer una república por segunda vez. Las clases medias se beneficiaron, claro que se beneficiaron. Sabéis que los primeros colegios bilingües son de la Segunda República. Se dio el voto a las mujeres. Se escolarizó con niveles muy altos de calidad. Se viajaba. Fue la explosión de la cultura, la edad de plata de la cultura española. Y los sectores populares empezaron a tener vida digna. Mejoraron las condiciones laborales. Se alfabetizó. Se dieron condiciones de vida más dignas. Fue un buen acuerdo. Y fijaos, hubo una discusión constante entre los sectores populares y las clases medias. ¿Quién lo frenó? Pues lo frenó obviamente el golpe de Estado. Porque la Constitución de la Segunda República decía por vez primera en la historia del constitucionalismo en España, por vez primera, que España era una república democrática. Y era la primera vez que en la Constitución se mete la idea democrática. Y dijo el poder, dijo, no, democrática no os paséis, ¿no? La segunda vez, fijaos, que en España los sectores populares y las clases medias se han encontrado fue durante la transición. Y estuvieron de acuerdo ambos en echar al franquismo. ¿Cuál es la diferencia? Que mientras que durante la Segunda República había una discusión, a veces tensa, entre sectores populares y clases medias, durante la transición el Partido Comunista cometió el error de decirle a la gente, iros a vuestra casa. Y a raíz de los pactos de la Moncloa, el Partido Comunista planteó hay que irse a su casa. Algo que sabéis que después, con Julián Grita, el Partido Comunista revisó y lo planteó como un error. Claro, tú mandas a los trabajadores a su casa y no le hicieron caso, ¿eh? Eso fue en el año 77, el año de mayor conflictividad laboral de la historia de España, el año 79. ¿Qué hicieron los trabajadores? Dejar de confiar en el Partido Comunista. ¿A quién le dieron el poder después en el 82? Al Partido Socialista. Cometieron un profundo error al entender que, fijaos, dándole a esas clases medias de entonces, que eran clases medias de verdad, al darle la dirección del proceso y dejar de confrontar, nuestra transición logró cosas, estaría bueno, pero por ejemplo, seguimos siendo el país con mayores desigualdades de Europa, el país con el peor estado social de Europa. Hay lugares de España donde los colegios concertados, que era una petición de esos sectores de clase media, tenían más fuerza que los sectores, que los colegios, que la enseñanza pública, que pese a todo
ha sido una pelea importante que se ha mantenido. Pero es que, imaginaos lo que hubiera sido en nuestro país si hubiera habido una apuesta por una única enseñanza y no darle tanto dinero a los colegios concertados, ¿no? Que muchas familias dicen, joder, es que voy a llevar a mis hijos a los concertados porque son mejores. Se crea esa ensoñación y de repente fijaos la diferenciación. La tercera vez que sectores populares y clases medias se han encontrado fue en el 15M. Y aquí, fijaos, creo que está el corazón de las discusiones que tenemos de cara a Vistalegre 2. ¿Por qué? Porque el 15M juntó otra vez a clases medias proletarizadas. Clases medias que a veces dices, coño, no, tú eres clase media, ¿sí cuánto ganas? 1.000 euros. Y dices, coño, ¿clase media? Están engañados. ¿Cómo vas a ser clase media ganando 1.000 euros al mes? ¿Recordáis que hace 10 años ser 1.000eurista era un insulto? Ah, tú tirado a 1.000eurista. Y ahora dices, joder, 1.000 euros. Yo piloto, que gano 1.000 euros. ¿No? Fijaos que la gran discusión que yo he mantenido desde el comienzo con Íñigo es qué hacíamos con el 15M. En la discusión con Pablo la teníamos siempre muy clara. Yo decía, planteaba Íñigo que al 15M había que representarlo. Yo decía, aparte de que no se puede representar el 15M porque es una cosa como muy plural, muy... Si tú representas al 15M, estás cometiendo un gran error. Y es que no te estás dando cuenta de que en el 15M hay mucha gente que no está en contra del sistema, sino que está en contra de los excesos del sistema. En el 15M hay mucha gente que no le preocupa la desigualdad de la sociedad, sino su desigualdad. Hay gente enfadada porque ya no puede, como os acordáis el anuncio de Curro que veraneaba en el Caribe, el anuncio de Halcón Viajes. Entonces era un tipo, un currante que veraneaba en el Caribe, se iba a Venezuela. ¿Cómo me gusta? Yo no he estado nunca en Venezuela. Hay... No sé por qué os reís. Hay... En aquel anuncio, fijaos, era gente despreocupada y en el momento aquel, fijaos, en el momento que mejor nos iba a España, había entre 8 y 10 millones de pobres, ¿eh? Las mujeres seguían teniendo una situación de subordinación enorme y no estaba dentro de la agenda. Hay una cosa que quiero decir porque la última vez que estuve en Granada recuerdo que me regañó alguien porque no habíamos hecho un discurso recogiendo, ¿no?, realmente el papel de las mujeres. Y es verdad. ¿Sabéis dónde lo he notado? Sale, si hago promoción, ¿no? Sale la sexta edición del libro que hice sobre la transición española y he metido un capítulo entero sobre las mujeres en la transición. ¿Y sabéis qué he descubierto? Que es que cuando lo vi se me pusieron los pelos de punta. Las mujeres fuisteis las que estuvisteis en la puerta de las cárceles. Fuisteis las que protagonizasteis las manifestaciones de amnistía, las que más presionasteis en esa dirección. Y la última amnistía, que es la del 77, donde salieron incluso gente con delitos de sangre, ¿no? ¿Sabéis quién se quedó dentro de las cárceles? Las mujeres. Se quedaron dentro las abortistas, las prostitutas, las adúlteras, y el conjunto de la ciudadanía, incluidos los partidos de la izquierda, dijeron, no, es que esos son delitos sociales, no son delitos políticos. Y de repente, fijaos, una cosa que a mí me estremeció: 6 ediciones de un libro, y soy profesor de ciencia política y he tardado 5 ediciones en darme cuenta de que si hay democracia, en buena medida, es por la pelea de las mujeres que todavía seguimos olvidando. Bueno, lo que os decía, yo decía, si tú representas el 15M, simplemente estás haciendo una cosa que me habéis escuchado muchas veces decir: si nos vais a votar para que os demos lo que ya nos da ni el PSOE ni el PP, no nos votéis, porque esto ya va de otra cosa. Si representas a esa gente que no tiene, la única conciencia que tiene es que está cabreada porque le han frenado el ascenso social, no hay ninguna garantía de que no nos pase como a Dilma Rousseff. Si tú solamente quieres seducir a esa gente, igual te los ganas porque están cabreados con los grandes partidos, pero no vas a conseguir nada realmente duradero. Mi planteamiento era que a esa gente no hay que representarla, sino que hay que aprovechar la ventana de oportunidad
abierta por la crisis para introducir debates y reconducirla hacia posiciones más firmes. He venido contando estos días que cuando Pablito monta Don Pablo monta la ejecutiva de Podemos, fijaos que por ejemplo, es una de las cosas del documento de Rejón y de Pascual y compañía, que plantea que el secretario general no puede elegir a su directiva. Pero entonces, ¿cómo vas a gobernar? Si no puedes elegir a la gente con la que vas a desarrollar la política. Otra cosa es que el Consejo Ciudadano te la tenga que aprobar, por supuesto, porque el Consejo Ciudadano representa el conjunto de los inscritos de Podemos. Pero ¿cómo no va a elegir el secretario general a su equipo? No puede hacer nada, ¿no? Y recuerdo que Pablo dijo: Juanqui, ¿tú qué tarea quieres asumir? Y recuerdo que le dije, como yo soy el viejito de Podemos, le dije que escojan todos los demás y cuando escojan me preguntas a mí. ¿Y sabéis qué pasó? Lo que había imaginado que iba a pasar. Que había habido una pelea interna, amable, pero una pelea interna por ver quién era el número 2. Y entonces Íñigo, su secretaría se llama Secretaría Política, y Carolina dijo que la suya se llamaba de Análisis Político. Entonces ahí peleando, porque lo de político era, yo dije, Pablo, pues yo quiero ser el secretario de Política. Como vacilando. Lo que realmente asumí es que dije, Pablo, ¿te das cuenta de que nadie ha escogido la Secretaría de Programa? Y yo le planteaba, Pablo, es que si representamos solamente al 15M, sin más, va a venir Rivera, en aquel momento yo pensaba que iba a ser Rosa Díez, y nos van a comer el bocadillo, porque van a ofrecer lo mismo, la misma crítica, la misma acusación a los corruptos, a los sinvergüenzas, y no van a pedir a cambio nada. Entonces nos van a comer el bocadillo. Lo importante para Podemos, lo importante es que tengamos un proyecto alternativo de país, que realmente representemos la posibilidad de hacer las cosas de manera diferente. Y no solamente eso, sino que tenemos que hacer el esfuerzo de convencer a la gente de que llegue a estas conclusiones, porque ya no va a haber una vanguardia que te baje línea. Y por eso le dije, Pablo, yo quiero ser secretario de Programa y Proceso Constituyente, porque estaba convencido de que las posibilidades de hacer algo diferente en España, que implica hacer algo diferente en Europa, pasa por procesos constituyentes donde la ciudadanía se dé cuenta de qué es lo que tenemos entre manos. Por eso no tengo el más mínimo problema con que discutamos, porque por vez primera en 3 años estamos empezando a hablar de política. Me avergüenza y me abochorna que en 3 años, ¿qué documentos hemos generado? ¿Qué documentos hemos producido en Podemos? Es decir, que no ha habido. Y podemos decir, no, es que hemos estado haciendo elecciones. Vale, de acuerdo, pero ya está bien, ¿no? O seguimos solamente con la táctica y no hablamos de la estrategia. Seguimos solamente planteando cómo vamos a ir a televisión, qué mensaje vamos a hacer, y caemos a veces casi en el ridículo. Entra y entrarás en el sorteo para que yo te enseñe el Parlamento. Y dices, joder, eso no es Podemos. Eso no es Podemos. Tenemos que ser otra cosa, ¿no? Y en ese sentido, fijaos, creo que la discusión de fondo implica un poquito menos de televisión y otra vez un poquito más de libros. Porque lo que siempre ha habido detrás de las propuestas transformadoras es estudio. Y si no estudiamos todos y cada uno, no solamente los líderes, no vamos a cambiar absolutamente nada. Nada de nada. Mirad que en la discusión de estos 3 años es verdad que teníamos claro que se estaba vaciando la democracia española y que se estaba vaciando la democracia europea. Que elementos esenciales, fijaos, se estaban de una manera no tan brutal, ¿no? Sabéis que decía mi maestro Jesús Ibáñez, decía, Dios es más peligroso muerto que vivo, porque el vivo por lo menos se le ve venir, ¿no? Entonces el fascismo es más peligroso muerto que vivo. O sea, es mejor que prendan fuego al Reichstag, como hicieron los alemanes, a que te vacíen el Parlamento, como han hecho con Grecia. Porque en Grecia no te das cuenta. Dices, no, es que has hecho las cosas mal. Y la gente, sí, perdón. ¿Sabes? Si te prenden fuego al Parlamento, dices, estos nazis, ¿no? Qué cabrones.
fijaos que en esta discusión de fondo veíamos que se iban vaciando cosas esenciales de nuestras democracias. La soberanía, la división de poderes. Estábamos entregando una Europa, fijaos, una Europa cada vez más burocrática. Europa que durante muchos años era el faro democrático de lo que no teníamos en España, de Europa que nos venía, o que nos viene. Exigencias de competitividad, la reforma del artículo 135, que es más importante de lo que podemos imaginar. Quieren desconstitucionalizar nuestra Constitución. ¿Sabéis quién dice eso? Hayek, el gran pensador de la derecha, que dice: lo que no podáis lograr en el Estado Nacional, hacedlo en las instancias internacionales. ¿Qué haces? ¿Te vas a protestar a Bruselas? O sea, tienes que protestar aquí. Entonces te hacen cambios constitucionales que parece que los exige Europa y te quedas atado de pies y de manos. La conclusión, fijaos, durante todo este tiempo era en esto que os he planteado. Si utilizábamos la ventana de oportunidad que abrió el 15M para inyectar conciencia, no le decíamos a la gente: vótame que yo te voy a devolver los niveles de bienestar que tenías, sino que le decíamos a la gente: vótanos, pero vente a hacer política, implícate, no vuelvas a delegar la política, acompáñala, lee los documentos, vota aunque sea por internet, participa de alguna manera, no vuelvas a delegar la política como los viejos partidos. Yo recuerdo un día, fijaos, que iba por el Retiro, como cuando me escondía en el metro, ¿no? Así. Y iba paseando, ¿no? Y de repente había gente, como treintañeros, dos chicas y un chico, y estaban diciendo una: Podemos ya no es como antes. Parece la canción de Sabina, ¿no? Podemos ya no es como antes. A mí antes me gustaba más. Sí, ayer estuvo fatal Pablo Iglesias en La Sexta Noche. Sí, ya no me gusta. Entonces ya me volví y dije: o sea, perdonad. O sea, os han vaciado las cajas de ahorro. Estáis pagando a la banca 40.000 o 60.000 millones. Faltan 100.000 estudiantes universitarios en las aulas. Hay desahucios todos los días. Están vaciando la sanidad pública y la educación pública, y ya no vais a apoyar a Podemos porque no os ha gustado anoche Pablo Iglesias en la tele. Ay, no, pero no te pongas así, iros a la mierda. Pero te lo dije de corazón, ¿eh? Te lo dije de corazón, iros a la mierda. Me dijeron: ay, no te pongas así. Regresé. Y ahora así como de piedra. Iros a la mierda. No, si vamos a ir a la marcha del cambio, no sé qué. Y ahora, fijaos. ¿Qué ocurre? Que si no confrontamos ese discurso, fijaos, de querer parecer buenos chicos, ya lo hizo el Partido Comunista y fracasó. Si tú quieres imitar a alguien, la gente prefiere el original a la copia, invariablemente. Y en ese sentido, fijaos, y con esto casi voy terminando para que podamos hablar un poco, una de las grandes discusiones que tuvimos desde el comienzo, fijaos, apareció aquí en Andalucía, donde compañeros de la candidatura de Rejón, Pascual, Aus y demás plantearon, fijaos, que teníamos que dar el gobierno a Susana Díaz. Pero no porque fueran más de derechas que nosotros, sino también por una lógica de lo que os estoy planteando. Ellos decían: necesitamos solvencia institucional, necesitamos que la gente nos vea con mayor credibilidad institucional. La gente, decía, en el Centro de Investigaciones Sociológicas, nos ven como izquierdistas y tenemos que salir de ese marco para lograr a los que faltan. Y nosotros decíamos: es que si le damos el gobierno a Susana Díaz, estamos muertos. ¿Con qué cara vamos a ir a las elecciones municipales y autonómicas después de haberle dado el gobierno a Susana Díaz? Y a toda la corrupción que después estalló. Bueno, pues ahí, fijaos, hubo ya una primera discusión muy fuerte al respecto, donde de repente, fijaos, volvió a aparecer lo que os decía: ¿qué haces con la gente? ¿La representas o la reconduces? Como la gente... Otra discusión que sabéis que tuvimos fuerte es: ¿qué hacíamos con Ciudadanos? Como Ciudadanos iba así, era mentira, pero los medios de comunicación decían que iba así. Entonces el planteamiento era: no hay que hablar de Ciudadanos. Y yo, como hacía siempre lo que me daba la gana,
Recuerdo que, pero una discusión, no se habla de Ciudadanos. Y decía, ¿pero estáis tontos? O sea, que nos comen el bocadillo. No, porque a la gente le gusta Ciudadanos y si hablamos mal de Ciudadanos, a la gente no le va a gustar. Y digo, joder, es que yo no quiero gustar a todo el mundo. Yo pensaba, fijaos, que lo dije en la película de Fernando León, es que tenéis una concepción de la política que es como el carnet por puntos del coche. Te sacas el carnet, te dan 14 puntos, claro, y si lo mantienes en el garaje, joder, pues tienes los 14 puntos, pero no vas a ningún lado. Y yo quiero ir a algún lado. No quiero quedarme ahí encerrado. Y esto, fijaos, es una discusión de vista alegre. Mirad, mucho antes de que existiera Podemos, en el libro ese del curso urgente de política para gente decente, yo planteo, yo ni tenía ni en la cabeza que íbamos a fundar Podemos. Ahí hay una idea central, que es la transversalidad. Es que es de cajón la transversalidad. Es que tenemos 5 millones, necesitamos por lo menos 3 millones más. Y claro que hay que ser transversales. Yo no quiero que estemos solamente con los convencidos, ni mucho menos. No quiero, sería un error. Tenemos que, fijaos, el problema es con qué actitud vas. Si simplemente le vas a dorar la píldora a todo el mundo, le doras la píldora al PSOE, le doras la píldora al parlamentarismo, le doras la píldora a Europa, y al final terminas echándole nata a la paella. Claro, es decir, que al final, si quieres dorarle la píldora a todo el mundo, no, la cosa no va, no puede ser. Entonces la transversalidad, fijaos, y esta es una de las discusiones de Vista Alegre. Claro que el documento de Pablo Iglesias está a favor de la transversalidad, claro, ¿cómo no? Si es de cajón, pero cuidado, transversalidad no significa oportunismo. Transversalidad no implica decir, y tú que eres lo de centro, ¿qué es ser de centro? Darle la razón a todo el mundo. Y por eso yo siempre decía que no vais a ver a nunca nadie delante de un pelotón de fusilamiento que antes de que lo ejecuten grite ¡viva el centro! Porque por ser de centro no te fusilan. A nadie lo fusilan por ser de centro. Una de las magias, fijaos, de Podemos fue que fuimos capaces de juntar todos estos elementos. Que fuimos capaces de tener diferentes miradas, y la magia de Pablo Iglesias siempre ha sido escuchar a unos, a otros y decir, por aquí. Y a veces era por aquí, a veces era por aquí, a veces era por aquí, a veces era por aquí. Y esa ha sido la magia que tenía Pablo Iglesias como secretario general, que escuchaba. Y por eso, fijaos, yo quiero que esté Íñigo y Pascual, yo quiero que estén trabajando con nosotros. Pues claro, son también los medios de comunicación los que quieren construir como que después de Vista Alegre el diluvio. Y ahí os digo dos cosas muy importantes. Hay que discutir y tenemos que incorporar una cultura democrática que no tenemos. Aquí seguimos siendo teólogos cuando discutimos. Y de repente cuando discutes con alguien políticamente rompes, que es lo que hacen los teólogos cuando discuten de religión. Uno dice que caben 25 ángeles en la punta de una aguja y otro dice 25 pocos, hereje. Caben 1000 a la hoguera, tú. Y al final uno de los dos termina, ¿no? Creyendo ese fuego. Fijaos que Bernie Sanders y Hillary Clinton anda que no se han dado. Y Hillary Clinton utilizó el aparato del Partido Demócrata para fulminarse con trampas a Bernie Sanders. ¿Y qué están haciendo ahora? Trabajando juntos. Fijaos qué diferencia de cultura democrática. Y aquí parece que, se lo decía a los medios hace un momento, es que si hubiera una lista, Pablo Iglesias solo, y un 95% de apoyos y un documento apoyado por el 98%, los medios, ¿qué diríais? A la búlgara, lo más que dirían, ¿no? Pero no, nadie se quejaría. Y fijaos lo que implicaría eso de falta de densidad democrática. O sea, todos juntos, todos apoyando lo mismo. ¿Pero esto qué es? Eso cuando pasaba en el este de Europa decíamos, sí, a la búlgara. Como en la Rusia soviética, ¿no? El tipo ese que le preguntan, hola, soy del KGB, ¿usted qué opina del gobierno? Yo, lo que usted, pues no tengo más remedio que detenerle, ¿no? Entonces, existe malo, viejo. Fijaos que tenemos que ir teniendo la cultura democrática de que la discusión es importante, es necesaria. Y no significa que al día siguiente podamos discutir. Y dejadme que os diga una cosa también muy importante que planteaban los medios. ¿Sabéis qué pasa? Que como llevamos 78 y 40, 100, es que llevamos 40 años, fijaos, con el régimen este del 78, con un bipartidismo prácticamente inamovible. Y por tanto, fijaos, no nos acordamos de los comienzos del PSOE ni de los comienzos del PP, que fueron a cuchillo. ¡A cuchillo! No nos acordamos.
Y claro, de repente ahora hay un partido nuevo que se pelea, como todos los partidos cuando comienzan, todos. O sea, no hay un solo partido en la historia de la humanidad. Si uno mira de todo el siglo XIX y el siglo XX, siempre que había un partido nuevo que se articulaba, vamos, broncas, no os hacéis una idea. A cuchillo, matando gente incluso, claro. Y resulta que aquí nosotros no nos matamos y tampoco no nos insultamos mucho. No, es verdad. O sea, que uno mira, ¿qué nos estamos diciendo? ¿Que eres ambicioso? Pues, o sea, pues no mucho decir eso, ¿no? Cuando uno mira las discusiones en otros lados, mira los del PP que le pegaron un tiro a una, ¿no? En León. Imaginaos que hubiéramos matado nosotros a alguien. Imaginaos la que hubiera, ¿no? En cambio, dos del PP mataron a otra que no le gustaba cómo estaban haciendo las cosas y nos hemos olvidado. Y por eso también tenemos que ser cuidadosos, porque los medios de comunicación presentan esto como que prácticamente esto ya es la debacle. ¿No os acordáis en Vistalegre 1, los telediarios, la foto de Echenique y la foto de Pablo Iglesias? Duelo en Vistalegre, se quiebra y tal. ¿Recordáis? ¿Y dónde está Echenique ahora y Pablo? Pues trabajando juntos. Y recordáis, o sea, os invito a que tiréis de memoria, busquéis en la hemeroteca o en Google y veréis que lo que se planteaba es que se ha roto, Vistalegre termina la luna de miel interna en Podemos y era como que nos matamos. ¿Qué va a ocurrir después de Vistalegre? Pues después de Vistalegre, fijaos, cuando se cierre la ventana de oportunidad de ver cómo se colocan los diferentes espacios, pues volveremos todos a trabajar otra vez en lo que nos convocó aquí. Dedicaremos un par de meses a curarnos las heridas porque en los procesos internos siempre sales golpeado y sobre todo porque estamos aprendiendo cómo se hacen estas cosas. Por tanto, no hay ningún tipo de problema en la discusión. Y lo último que quiero compartir con vosotras y con vosotros. ¿Cuáles son los elementos realmente diferentes de lo que estamos discutiendo? Yo me he leído todos los documentos, ¿no? Y en el aire de familia general, pues es que formamos parte de la misma familia. Y a veces, fijaos, para diferenciarnos, como que exageramos las diferencias. Pero hay algunas diferencias. Hay algunas diferencias. Y las diferencias, fijaos, tienen que ver también con comportamientos muy humanos. Muy humanos. La gran diferencia entre el documento de Rejón, Pascual y compañía y el documento de los Pablos, creo que tiene dos grandes líneas. La primera es que musiquilla, más. Yo siempre recomiendo que la gente se ponga a vibrar porque te da así como el mulito, ¿no? Te da así como un masajito, ¿verdad? Y una cosita ahí bien. Bueno, os decía, fijaos, hay una cosa que forma parte de la discusión más agria que tenemos. Para eso no gastéis el teléfono, si te va a escuchar. Dile que le devuelva el dinero a la telefónica porque le ha escuchado sin el teléfono y sin nada. Le han escuchado. Están llamando de peligros. Oye, ¿quién es ese que da voces? Fijaos, hay una diferencia que es un poco la que, donde yo estoy siendo un poco más agrio porque no me gusta ese tono de la discusión, que es decidir no presentarse a la Secretaría General, pero diseñar un secretario general enjaulado. Es decir, que tuvieran los documentos de la candidatura de Rejón, Pascual y compañía y define un secretario general, fijaos, es el único cargo interno que se limita la duración. Es decir, el secretario político puede seguir, el secretario general no. Con lo cual, fijaos, en la víspera, por los 3 años que se plantean, en la víspera de las siguientes elecciones, Pablo, según ese documento, no podría presentarse de nuevo. Con lo cual, indirectamente, estás invalidando que Pablo se pueda presentar a las elecciones. Segundo elemento importante de ese documento, estableces, fijaos, que el secretario general no puede escoger a su equipo. Pero ¿cómo no va a poder escoger a su equipo? O sea, ¿cómo vas a poder organizar al partido en determinada dirección si no puedes establecer quién es la gente con la que vas a trabajar? Es un absurdo. Es tan absurdo, fijaos, como cuando se planteaba que, recordáis la discusión, que Pablo tenía que ser secretario general, ganasen los documentos políticos que ganasen. Y Pablo decía, pero no, o sea, si pierdo los documentos políticos, yo me voy. Yo no voy a ser secretario general con unos documentos políticos que no son los míos. Es como que le obligues, vengo diciendo a Sabina a cantar un tema de Bertino Osborne. Pues no, que cante Bertino Osborne sus temas.
¿no? Y Sabina los suyos. No, Sabina, tú cantas mejor. Y yo quiero que tú seas el cantante, pero yo te voy a contar, te voy a escribir el tema y la musiquita y la letra. Y Sabina dice, pues no, si quieres cantar te la cantas tú, pues claro. Y por eso fijaos que absurdo, y han seguido insistiendo, ¿eh? ¿Qué es lo que hay detrás? Que no quieren confrontar a Pablo Iglesias. Pero insisto, quieren un Pablo Iglesias como secretario general muy debilitado. La tercera debilidad profunda es que Pablo Iglesias, como secretario general, no pueda consultar a los escritos y a las escritas. Es uno de los elementos centrales. ¿Por qué? Porque el documento de Rejón lo que plantea es que hay que revertir las dos decisiones que tomasteis los escritos y las escritas. En la interna de Podemos hubo dos momentos en donde la ejecutiva chocó. Es decir, esta discusión que vengo planteando de qué hacer, hubo dos momentos en donde era muy difícil encontrar un acuerdo en la ejecutiva. Uno fue qué hacer con Izquierda Unida. Claro, algunos veíamos que en la calle la gente nos decía unidad, unidad, unidad. ¿Sabéis por qué? No porque realmente pensaran que Izquierda Unida y Podemos era lo mismo, no. No, porque muchos habíamos estado en Izquierda Unida y entendíamos que ese proyecto ya no valía. Pero la gente en la calle nos decía, no vayáis separados, porque por ir separados con un 30% de los votos tiene mayoría absoluta Rajoy. Y por tanto que seguimos con eso, seguimos con un 30% de los votos de Rajoy, 3 de cada 10 de los votantes, ni siquiera de la gente, del censo de los votantes, con 3 de cada 10 mayoría absoluta, y los demás peleándonos entre nosotros. Y decíais en la calle, dejaos de tonterías. ¿Qué ocurrió? Que por cuestiones de marketing decían, no, es que si vamos juntos perdemos votos. Y no hubo un acuerdo. ¿Y qué hicimos? Preguntándoos a vosotras y vosotros. ¿Y qué dijisteis? Unidad. ¿Qué plantea el documento de Rejón y Pascual? Plantea que hay que revertir esa decisión. Segunda gran diferencia. Hubo un choque de qué hacer con el gobierno del PSOE con el programa de Sánchez. Y nosotros decíamos, cuidado que esto viene con trampa. Lo que os decía, cuidado con no meternos con Ciudadanos. Recuerdo que un día yo salí y dije, Rivera, el mismo iba para un pollo y para un Ferrari, ¿no? Claro, porque no estábamos diciendo nada. Qué bronca tuve esa tarde, ¿no? Idiota, haz lo que te da la gana. Bueno, me se ha escapado. Fijaos que sabíamos que el Partido Socialista no quería realmente nada con Podemos. Se lo habían dicho a Sánchez al tiempo que estaba negociando con nosotros en el Parlamento. Estaba en otra sala, el que manda realmente, que era Serrano, estaba negociando con Rivera para dar el paripé de que estaba negociando con nosotros y presentarnos como los culpables del fracaso. Y sabíamos que si Sánchez pactaba con nosotros, se lo fulminaban. Estábamos convencidos. Igual que se lo fulminaron al final, cuando este ya desesperado dijo, voy a pactar con Podemos a ver si me salvo, en extremis. Si lo hubiera dicho 6 meses antes, se lo cargan 6 meses antes. Lo dijo él en el programa de Évole. ¿Qué ocurrió? Que había gente, compañeros nuestros, que decían, hay que dar el gobierno al PSOE a Sánchez con el programa de Rivera. Porque necesitamos credibilidad institucional. La gente, damos miedo, decían. Y algunos planteamos, ¿vamos a dejar de dar miedo por regalarles el gobierno a estos? Vamos a hacer lo que el error del PC en la transición, de decir a nuestra gente, votad al PSOE porque nosotros somos muleta, simplemente otra vez de los grandes partidos. Como no había acuerdo, que hicimos, preguntaros a los inscritos, y los inscritos dijisteis, 90% dijisteis, no queremos ese gobierno. El documento de Rejón y Pascual plantea que eso fue un error y que hay que revisarlo, ¿no? Por tanto, fijaos, hay un problema de fondo realmente en ese documento. Y el problema de fondo que hay, ya digo, que no es de análisis de Europa ni de la condición general, sino que el problema es que quieren un secretario general debilitado que no pueda preguntar a los inscritos, que no pueda elegir a su equipo, que tenga fecha de caducidad, y al mismo tiempo una secretaría política muy fuerte. Pues miren ustedes, blanco y en botella. ¿Qué estoy planteando yo? Íñigo, preséntate, tío. O sea, si tienes un planteamiento diferente de cuál tiene que ser la relación con el PSOE, si tienes un planteamiento diferente, dice, fijaos textualmente el documento de Rejón, textualmente, dice, a veces hay que escoger entre los principios y la coherencia y ganar las elecciones. Textualmente.
Y fijaos, yo que defiendo la transversalidad y yo que defiendo que no tienes que estar agitando tu bandera y tus convicciones, sino que tienes que bajar un poquito tu bandera para que los demás puedan agitar la suya, dices, cuidado porque yo no puedo, para traer a los que faltan, descafinarme hasta tal punto de que no sepa nada. Porque entonces va a ocurrir lo que os decía, y esto es casi lo más importante, esto es realmente maniatarnos. Lo que no pongamos en la agenda de la discusión no lo vamos a hacer nunca. Mirad, hemos hecho un esfuerzo espectacular en España, que es colocar la idea de la plurinacionalidad. Y mira que ha costado, ¿eh? Mira que era difícil explicar aquí, en Granada, como diría Trillo, aquí en Teruel. Qué difícil era explicar en algunos sitios la idea de la plurinacionalidad. Lo hemos hecho. ¿Y sabéis por qué? Porque había gente que creía en la idea de la plurinacionalidad. Y le hemos hecho el esfuerzo de explicarlo. Y eso, fijaos, no significaba atraer a los que faltan. Implicaba seguramente echar a gente. Pero lo hicimos porque pensamos que era lo correcto. ¿Por qué no hacemos lo mismo con otras cosas? ¿Qué pasa? ¿Que nos interesa menos que la plurinacionalidad? Y eso creo que es un problema de fondo. Creo que hay sensibilidades en Podemos donde algunas cosas son más importantes que otras. Para mi sensibilidad me abochorno y me muero de vergüenza que Podemos no haya tenido en el corazón de su reivindicación la memoria histórica, porque sigue habiendo 114.000 muertos en Cuneta. ¿Qué pasa? Que eso no podíamos hablar de ello. Entonces, ¿cómo es posible que podamos hacer el esfuerzo de contar la plurinacionalidad en Badajoz y no podamos rescatar la memoria histórica porque hay gente que de repente nos enfada? Otra vez el carnet por puntos. No hablamos de nada. ¿Y sabéis cuál es el problema de fondo? Que os invito a que lo reflexionéis. El problema de fondo es que lo que no pongamos en la agenda no va después en la política. Este es el corazón de la diferencia. Lo que no va en la agenda no va en la política. Y por eso, fijaos, al final hay como un intento de estirar las diferencias. ¿Dónde estaba el otro día Íñigo? Aquí, en la calle, defendiendo la sanidad pública. ¿Dónde estaba en el mismo día Pablo Iglesias? En el Parlamento, haciéndole las 32 preguntas a Dolores de Cospedal. ¿Dónde está realmente la diferencia que uno queremos la calle y otro es el Parlamento? Es mentira. Es una construcción de los medios para intentar siempre achacar a Pablo Iglesias todos los problemas. Y aquí también os digo una cosa que me duele. No debemos nunca, la gente de Podemos, utilizar a los medios de comunicación que nos querían destruidos, que nos querían ver muertos, utilizarlos para debilitar a compañeros, por mucho que nos doren la píldora. Es un profundo error, un profundo error. En diciembre, recordad, en diciembre Alberto Garzón era un gentleman, era la verdadera izquierda, era el tipo que realmente respondía a la izquierda coherente y de verdad, y Pablo Iglesias era un chisgarabís. ¿Dónde está hoy Alberto Garzón? Pues para esa prensa está otra vez donde ellos siempre han pensado que tiene que estar en el basurero de la historia. ¿Qué haría la prensa si fuera el secretario general Íñigo? ¿Le seguirían tratando con este cariño? No, dirían, tú que estuviste en Venezuela, chavista, la beca, sinvergüenza, le montarían, claro, el pollo. Y por eso os digo que tenemos que ser muy cuidadosos y no pretender ningún tipo de trato de favor con unos medios que nos querrían destrozados. Y por eso yo pido, por favor, sensibilidad al respecto y no nos engañemos, Es decir, que esta gente que te acaricia el lomo no lo hace porque realmente te quiera, sino que te está acariciando el lomo porque cree que así lo que hace es debilitar a Pablo Iglesias. Y os lo repito, respeto a nuestro secretario general. Bueno, lo último que os digo es que el gran error, lo habéis planteado vosotras y vosotros, el gran error de Vista Alegre fue, me habéis escuchado mil veces decirlo, es que lo que nos diferenciaba a Podemos de cualquier otro partido era la vacuna de los círculos. Y los círculos los hemos sacrificado. La locomotora quemó los vagones para que fuera la maquinaria de guerra electoral más deprisa. Y eso era pan para hoy y hambre para mañana. ¿Qué me alegra del documento 2020? Había una canción de Quilapayún que era: con mi 30-30 me voy a marchar.
a engrosar las filas de la rebelión. Si mi sangre pide, mi sangre daré por los explotados de nuestra nación. Con mi 2020. Menos mal que no me escucha Wyoming. El documento 2020, fijaos, la parte de los círculos la ha redactado Echenique. Y Echenique, recordáis, en Vistalegre coincidió en plantear que había que democratizar la organización. La organización estaba mal en muchos lugares de España, en muchos. ¿Por qué? Porque no le hemos prestado atención. En el último año, en estos 3 años hemos estado elección tras elección. Y en el último año hemos estado enredados en la interna. El grueso de las energías a la interna. ¿Sabéis aquello que Winston Churchill le estaba enseñando en el Parlamento a un joven diputado conservador que acaba de sacar el escaño y le estaba diciendo: mire, allí se sientan los laboristas, aquí nos sentamos nosotros, ahí está el presidente de la Cámara, ahí está el speaker, aquí está el whip, ahí están las oficinas y tal. Le enseña todo aquello. Cuando termina el jovencito, para hacerse el listo y demostrar que había aprendido la lección, le dice: bueno, a ver si he entendido, ahí está el presidente, aquí el speaker, ahí están las oficinas, allí se sienta el enemigo, aquí nos sentamos nosotros. Y dice Churchill: no se equivoque, allí se sienta el adversario, el enemigo se sienta aquí, ¿no? Echenique ha diseñado un sistema de círculos donde recuperamos lo municipal, donde lo municipal vuelve a ser el corazón democrático, donde lo municipal vuelve a ser el espacio donde la política está más cerca de la gente, donde los círculos van a decidir cómo se quieren presentar a las elecciones municipales, donde se descentralizan estas decisiones, donde no es Madrid quien decide lo que vais a hacer en Peligros o en Granada o en cualquier otro lugar, donde tenéis recursos, donde tenéis la posibilidad de hacer lo que buenamente entendáis que debéis hacer. Yo estoy convencido de que ahí es donde nos la jugamos. El coraje de nuestros diputados y diputadas está ahí. El coraje de pedir en el Parlamento que vaya Isidro Fainé. El coraje para hacer en el Parlamento lo que no puede hacer ni el PSOE ni el PP, porque los dos estuvieron detrás de cosas como la del Jack 42. Y ahí solamente podemos estar nosotros. Solamente podemos estar nosotros en las cosas de pobreza energética, porque están tanto el PSOE como el PP poblando los consejos de administración de las grandes eléctricas. No le pedimos dinero a los bancos, no debemos ni un euro a los bancos, y por tanto podemos establecer cosas que ni el PSOE ni el PP puede hacer. Eso está claro. El trabajo en el Parlamento está claro. ¿Sabéis qué es lo que nos falta? El trabajo en la calle. ¿Por qué? Porque no hay ni un solo derecho en la historia de la humanidad que no haya sido arrancado por la gente en las calles. Nadie se ha levantado un día y ha dicho: he dormido, que te pasas, voy a conceder la jornada laboral de 8 horas. Nunca ha pasado eso. Nunca. ¿Y sabéis qué ha querido hacer la tradición liberal siempre? Parlamentarizar los conflictos. Cuando de repente hay un conflicto en la calle, decir: no, ven, que te lo solvento en el Parlamento. No. Estamos en el siglo XXI. La gente tiene que estar empujando en la calle y los parlamentarios recogiendo esas demandas para convertir esas necesidades en derechos. Pero sin la calle no se evita que te privaticen los hospitales y que te roben la seguridad social y que vacíen la hucha de las pensiones y que cierren camas públicas. No es verdad. Y por tanto, necesitamos gente con conciencia, gente que le dedique un rato, gente que quiera estar en la calle, gente que sepa que los parlamentarios están ahí para escuchar a la gente de la calle. Claro que estamos en el Parlamento porque por eso nos fundamos como partido político, porque entendíamos que en la calle, solo, sin tener representación institucional, no íbamos a ningún lado. Pero cuidado, la representación institucional sin la calle nos mimetiza con los parlamentos. A veces he tenido la sensación yo mismo de que nos estaba gustando en exceso el trabajo institucional y solamente hablamos desde las instituciones, y yo quiero una fuerza política que enfrente desde la calle los retos que tenemos, porque la calle es un lugar de pedagogía política. Los grandes retos que tenemos por delante no los va a solventar ninguna vanguardia de ningún partido, lo vais a solventar vosotras y vosotros, y por tanto
tenemos que recuperar esa idea de Parlamento y calle como algo absolutamente trabado, como algo conjunto. Tenemos que lograr que los círculos sean realmente quienes manden. Tenemos que lograr que los municipios recuperen incluso financieramente la posibilidad de hacer democrática. Y queremos tener, fijaos, un equipo plural y coral que tenga esas cosas claras, que no tenga miedo, que no quiera gustar a todo el mundo, que no quiera recuperar a los que faltan, reduciendo esta posibilidad de ser nosotros mismos. Y eso estoy convencido que se llama la candidatura de Pablo Iglesias. Así que a ganar Vista Alegre sí se puede.